Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos que bendigas tu palabra en nuestro corazón, que la hagas viva, que la hagas eficaz. Señor, que sea una palabra permanente, una palabra de vida, una semilla de verdad, Señor. Te pedimos que bendigas tu palabra en nosotros. Tú eres fiel, Señor. Tú estás con aquellos que te buscan. Por favor, ven y háblanos a través de tu santa palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, y rogamos tu bendición, que tú vengas a nutrir nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Bueno, entonces, en esta tarde vamos a continuar con el tema de los números que iniciamos ya desde hace algunas semanas. Gloria a Dios. No hemos avanzado mucho porque hemos alternado con otros temas, pero hoy vamos a seguir y nos quedamos, el último número que vimos fue el 8, que dijimos que nos habla de la resurrección, pero hoy vamos a hablar sobre el 9. Gloria a Dios. El 9 en la palabra de Dios es conocido como el número del descanso. Vamos a tomar como base Mateo 11. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 28. Gloria a Dios. Es un versículo muy conocido. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que descansad. 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que aquí encontramos, ¿verdad?, que el descanso se encuentra en el Señor Jesús. Y este número 9 nos habla del descanso, y aunque aquí no está mencionado un 9, ahorita lo vamos a relacionar muy bien. Pero antes de entrar bien en materia, les voy a dar dos ejemplos de dos historias bíblicas donde está el número 9. Y después ya entramos en la materia. Amén. 9, número del descanso. Primeramente en Marcos 15. Ahí en el siguiente evangelio. Marcos capítulo 15, versículo 34. Está hablando de la crucifixión del Señor Jesús. Y dice en el 34 que a la hora de nona, o a la hora 9, exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase ya la discutimos el otro día y aprendimos que la traducción original dice, Dios mío, para esta causa he sido preparado. Pero con lo que tiene que ver el día de hoy es que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras y dio su vida en la hora novena. Gloria a Dios. En la hora 9. Así que Él, digamos, a la hora de entregar su vida, Él obtuvo para nosotros el descanso. Gloria a Dios. Y fue la hora nona, dice ahí, cuando Él, si usted sigue leyendo lo que resta del capítulo, se va a dar cuenta que fue ahí cuando el Señor falleció, humanamente hablando, en la hora nona. Ahora, la hora nona que está aquí mencionada, solo como dato, no es la misma hora de las 9 que la nuestra, porque los judíos la hora 1 era a las 6 de la mañana y ahí empezaba a transcurrir. Entonces la hora nona era más o menos a las 3 de la tarde cuando sucedió esto, pero el caso es que era la hora nona. Amén. Gloria a Dios. Nada más para que
tengamos bien en claro, ¿no? Y después no nos enredemos y digamos, pues no que había sido en la noche, no. Fue aproximadamente a las 3 de la tarde, pero fue la hora nona de aquel entonces, de esa época y de ese lugar. Amén. Bueno, entonces ahí está mencionado el número 9 como la hora en la que el Señor Jesús dio su vida, entregó su espíritu al Padre. Gloria a Dios. Hay otro ejemplo en los Hechos de los Apóstoles. Ahí adelantito, después de los Evangelios, está Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 10 nos habla de un hombre llamado Cornelio. La historia es un poco larga, no la voy a leer toda, usted se le encargo que la lea en su casa. Lea todo el 10 para que usted aprenda la historia de este Cornelio, que fue visitado por el apóstol Pedro. Pero solo vamos a leer un versículo para que tengamos el ejemplo de Cornelio. Y a la hora novena, Cornelio también recibió descanso de sus pecados. En el versículo 30 dice eso. Dice, entonces Cornelio dijo, 4 días ha que a esta hora yo estaba en ayuno. Y a la hora de nona, ahí está otra vez, estando orando en mi casa, he aquí, un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria en la presencia de Dios. Entonces, en esa hora de las 9, también Cornelio recibió la respuesta que él estaba esperando. Amén. Le vuelvo a repetir, lea el capítulo entero en su casa para que vea el detalle de qué se trata el capítulo, porque nuestro tema es un poco extenso, no tan extenso, pero no vamos a adentrarnos de una vez para... Ajá. Ajá. Amén. Sí. Ándele, sí. Qué bueno que lo dice. En el versículo 3 también está mencionada la hora nona, cuando dice que también eh, un ángel de Dios entró a él y habló con este personaje llamado Cornelio. Muy interesante. Le invito a que lo lea en su casa, pero ciertamente también en el versículo 3 está mencionada esa hora, las 9. Relacionada con el descanso. Siempre es esa la idea. Pero vamos a retomar ahora con respecto al descanso. Quiero hablarles acerca de dos pasajes. Vamos a ligar dos pasajes bíblicos que conocemos y los vamos a relacionar con el descanso. Al principio de este sermón, de esta predicación, leímos Mateo 11:28, donde dice Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Ahí viene el descanso. Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Él estaba ahí diciendo que en Él se encuentra el descanso. Él es nuestro descanso, Él es el reposo. Gracias a su muerte, ¿verdad? Se obtuvo el descanso para nuestras almas, ¿verdad? Eh, y bendecimos al Señor por eso. Pero ahorita vamos a ver más a detalle cómo es que el Señor es el descanso y el reposo. Amén. Y vamos a empezar recordando a Moisés. Vamos a Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos. Y ahí vamos a encontrar algo muy bonito de la palabra de Dios. Sabemos que Moisés fue llamado por Dios para que subiera al monte Sinaí. Dios lo llamó, Dios, hemos aprendido detalles al respecto. Dios descendió a ese monte Sinaí, se cubrió de tinieblas, ¿verdad? Que nos hablan de su humildad. También se cubrió de tinieblas porque Él se viste de tinieblas para no destruir su propia creación, ya que Él es incontenible. Él es, dice la palabra, Él es fuego consumidor. Así que Él se viste de tinieblas y a lo largo de la Biblia vemos ejemplos en los que Él se ha vestido de tinieblas. Y este es uno de ellos. Así que Moisés ya llegó a la oscuridad o a las tinieblas donde estaba el Señor Dios para hablar con Él.
Y estando allá arriba del monte Sinaí, Dios le reveló a Moisés los 10 mandamientos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ver estos mandamientos que están aquí señalados. Pongan mucha atención. Vamos a contarlos. Son 10. El primero de ellos dice, en el 1 habló Dios todas estas palabras diciendo. El 2 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Ese es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. El 2 es, no tendrás dioses ajenos. Después lo describe. El 4 es, no tomarás el nombre, perdón, el 3 es, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está en el versículo 7. El 4 es, acordarte has del día de reposo. El 5 es, honra a tu padre y a tu madre. El 6 es, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. El 8, no robarás o no hurtarás. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10 es, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Ven? Ahí encontramos los 10 mandamientos. Pero fíjese, el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios. Parece que no está mandando nada. No está ordenando nada como en los demás, que dicen, no harás esto, no harás aquello. En este versículo solo dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El primer mandamiento entonces tiene que ver con Dios directamente, con recordar quién es Él, quién es el que nos ha salvado, Él es el que nos ha libertado, Él es el poderoso, Él es el creador, Él es el absoluto, el grande en nuestra vida. Ese es el primer mandamiento. Y los otros 9 tienen que ver con cosas que debemos practicar, cosas que honran a Dios, pero que se practican entre humanos. ¿Me explico? Gloria. Este es el primer mandamiento, tiene que ver directamente con Dios. Yo soy Jehová tu Dios, honrarlos por sobre todas las cosas a Él. Y los otros 9 son cosas que uno debe llevar a cabo a vista de la gente y con la gente. Amén. Entonces 9. Ahora este número 9 que estamos viendo el día de hoy, son 9 cosas. Aquí vamos a pintar un monte. A ver cómo sale. Este es un monte. Ese es el monte Sinaí. Y aquí se recibió Moisés 9 mandamientos. Nueve mandamientos referentes a cosas que debemos de llevar a cabo en nuestra vida diaria. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Y aquí vamos a ver que estos mandamientos eran muy especiales. Ya leímos Éxodo 20, pero ahora vamos a ver lo que nos dice la palabra en Deuteronomio. Números, y luego vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10. Deuteronomio 4. Del 10 al 13. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, júntame el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad, lo que mencionamos ahorita. Amén. Dice el 12, y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. O sea, Dios no se le apareció en ninguna figura. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Gloria a Dios. Pero en el versículo 11 viene algo muy interesante. Vamos a volver a leer el 11. Dice, y os llegasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Ahí dice que
que el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. La palabra en medio es muy interesante, porque esta palabra en medio es en el hebreo la palabra lev. 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 Una L, aquí lo voy a poner. Bueno, ahí está feo, pero supongan que dice lev. Ajá. Lev, así. ¿Y qué cree? Esta palabra lev significa corazón. Gloria a Dios. Esta palabra lev significa corazón. Bendito su nombre. Entonces aquí está describiendo cómo es que el Señor dio su ley ahí en el monte. Y la palabra en medio pudiera pasar desapercibida, pero incluso aquí la tengo subrayada en mi Biblia de hace tiempo. Y es muy interesante porque tiene que ver con el corazón. Aquellos mandamientos que estaban siendo escritos, aquellos mandamientos que habían sido hablados por la voz de Dios, estaban proviniendo, estaban descendiendo, estaban viniendo del corazón de Dios. Ahora, ¿qué hay en el corazón de Dios? En el corazón de Dios, hermano, latidos de amor. Dice la palabra que el Señor nuestro Dios es amor. Bendito su nombre. Y hermano, su naturaleza es amor, en esencia Él es amor. Y los latidos de su corazón están latiendo con amor hacia nosotros. La ley que Dios les estaba dando a su pueblo no era una ley que los fuera a destruir. La ley que Dios les estaba haciendo llegar no era una ley perversa, una ley equivocada. Era una ley amorosa. Gloria a su nombre, porque hermano, si el pueblo hubiera tomado en cuenta esos mandamientos, hubieran tenido descanso. Por eso es que esto tiene relación con el número 9. 9 mandamientos que tenían que realizar los unos con los otros. Pero esos mandamientos provienen o provinieron o siguen proviniendo hasta ahorita, porque la palabra es permanente, del corazón de Dios. Bendito sea su santo nombre. Porque su deseo, el deseo del corazón de Dios es que aprendamos a tener descanso, a tener paz los unos con los otros. Gloria a su nombre. Pero fíjese, si usted se pone a analizar, cuando quebrantamos cada uno de estos mandamientos, hay guerra, hay disturbios, se deja de descansar, se pierde la paz. Gloria a Dios, bendito su nombre. Ahora, cada una de estas cosas que Dios escribió, que salen de su corazón o que salieron de su corazón, son, por así decirlo, el Señor Jesús, en el sentido de que el Señor Jesús es el verbo. Él es la palabra, Él es la ley viviente de Dios. Dios estaba compartiendo con su pueblo sus leyes, sus mandamientos divinos, eternos. Le estaba compartiendo a su Hijo. Amén. Él es la palabra. Él dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y sí se estaba refiriendo a que pues Él dejó su gloria y nació en el pesebre, claro. Pero también tiene que ver con ese pan vivo que descendió del cielo. Aquí está diciendo, hermano, que el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Esos mandamientos estaban descendiendo del cielo, estaban descendiendo del corazón del Padre. Ese pan, esa palabra, ese maná, gloria a su nombre, estaban allí en el monte. Gloria a Dios. El descanso, por eso el Señor Jesucristo dijo en el primer versículo que leímos, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, porque yo ¿qué? Os haré descansar. Gloria a Dios, bendito su nombre. Y cada vez que nosotros escuchamos una porción de la ley de Dios o una porción de su palabra, nosotros encontramos el descanso en Él. Cuando nosotros practicamos su palabra, encontramos el descanso en Él. La gente que no practica la palabra de Dios, que no le hace caso a la palabra de Dios, está todo el tiempo, no tiene paz, no tiene descanso, no tiene reposo. Gloria a Dios. Hay un salmo que dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Gloria a Dios.
Aquel que está en desobediencia, aquel está lleno de temores, está lleno de incertidumbres, no descansa. Aún en las noches hay gente que no puede dormir porque su misma conciencia está dictándole algún tipo de culpa o de situación de sus malas decisiones, ¿no? Pero esos mandamientos proceden entonces del corazón de Dios. Es el pan que descendió del cielo espiritualmente, escrito en esas tablas. Ahora, hay una similitud con lo que pasó allá en el monte Sinaí con otro monte. Aquí voy a poner otro montecito. Gloria a Dios. Este es el Sinaí. Pero hay otro monte que tenemos señalado en Mateo. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 5. Ahí vamos a leer a partir del versículo 1. Mateo 5, versículo 1. Dice, y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Este capítulo, me parece que es desde el capítulo 5 hasta el 7, nos habla de el sermón del monte. Y empieza diciendo que las gentes lo vieron, y entonces el Señor subió al monte, y sentándose se llegaron a él sus discípulos. Entonces, así como Moisés, aquí voy a poner a un muñequito. Gloria a Dios. Este va a ser Moisés. Aquí está. Moisés. De este lado, aquí subió Moisés a recibir la ley de Dios. Y de este lado subió el Señor Jesús. Solamente voy a poner su nombre. También subió a un monte, curiosamente, ¿no? Porque todo es relación en la palabra de Dios. Entonces aquí dice que él subió al monte y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El Señor Jesús es el verbo, la palabra viviente. Aquí en el monte Sinaí, Moisés recibió los mandamientos, les digo, recibió la palabra a través de la voz de Dios, pero en un sentido era el Señor Jesús ahí presente, en ese sentido. Pero ya en el Nuevo Testamento acá vemos que Jesús también subió un monte y él personalmente dice que abrió su boca y les enseñó. Es decir, sonó su voz también. Gloria a Dios, pero ahí estaba haciendo un cumplimiento o estaba haciendo una cosa como la del monte Sinaí. Gloria a su nombre. Y así como en el Sinaí fueron escritos, hermano, esos mandamientos para tener descanso, para tener paz. También en el monte el Señor Jesús abrió su boca, y con su voz, aleluya, empezó a hablar su ley, empezó a hablar su palabra. A través de esa predicación o de ese sermón llamado el Sermón del Monte, el Señor estuvo dando su ley. Ahora, esta ley que el Señor Jesús dio en el Sermón del Monte, fíjese, se conoce como la ley del amor. Esa es la ley del amor. Acá en el Sinaí tenemos la ley del Antiguo Testamento. Y de este lado tenemos la ley de amor de Dios. Y vamos a ver algo muy interesante también. En Deuteronomio leímos que la palabra en medio es lev. Quiere decir que esa ley o esos mandamientos descendían o provienen del corazón del Padre. Y aquí en Mateo 5 hay otra palabra que también a veces pasa desapercibida, pero es muy importante. En el versículo 1 dice que las gentes, viendo las gentes, subió al monte.
La palabra subió al monte, en el hebreo es la palabra al. Acá era lev, aquí es la palabra al. Así como suena, al. Pero esta palabra en el hebreo tiene que ver con arriba. Arriba. Pero ¿arriba de qué o por qué arriba? Arriba. Hermano, este lugar llamado al o llamado el arriba es un lugar en lo más alto que hay. Es el lugar de arriba, es el lugar de lo supremo, de lo sublime de Dios. Entonces la palabra que el Señor Jesús empezó a pronunciar en ese monte provenía, así como en el Antiguo Testamento vimos que provenía del corazón del Padre. Obviamente el corazón del Padre también está en lo sublime, gloria a Dios. En este otro también esta palabra al o lo de arriba, también estaba el Señor Jesús hablando su ley, hablando su palabra, aleluya, bendito sea su nombre, desde lo de arriba. Él descendió desde allá y trajo su palabra o su ley de amor para que el hombre la pueda conocer. ¿Me explico? Gloria a Dios. Pero entonces él empezó a hablar esta ley de amor y fíjese, empezó a hablar en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él empezó a decir estas bienaventuranzas preciosas y son 9. La primera está ahí en el 3, bienaventurados los pobres en espíritu. En el 4, bienaventurados los que lloran, 2. 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Siguiente, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. ¿Cuántos son? Gloria a Dios. 9 bienaventuranzas, bendito su nombre. Y hermano, ahí estaba el Señor nuevamente hablando, mostrando a través de su voz potente, gloria a su nombre, esta ley preciosa de amor que tiene que ver con estas 9 bienaventuranzas. Entonces aquí vamos a poner que el Señor en el monte Sinaí hubo una voz fuerte. Aquí está. Vamos a ponerle aquí, voz fuerte o potente. Y en el monte donde subió el Señor Jesús fue una voz apacible. Una voz fuerte y una voz apacible. En el monte Sinaí había fuego, había truenos, había relámpagos, había tinieblas y ¿sabes? Se sentía la presencia de Dios. Y acá en el monte donde el Señor Jesús subió, Él habló y solamente lo escucharon, fíjese, solamente lo escucharon los que subieron al monte a escucharlo. Y esto nos habla de algo muy interesante. Los que verdaderamente pueden experimentar o podemos experimentar el descanso en el Señor son los que decidimos seguirlo. Si Él va a la montaña, hay que seguirlo a la montaña. Si Él nos lleva al valle, hay que ir al valle también. Gloria a Dios. Pero hay gente que no le gusta seguir a Dios. Y eso ha sido siempre. Por ejemplo, en el monte Sinaí, nada más hay que regresar a Éxodo rápidamente para mencionar algo. En el monte Sinaí estaba el Señor, ahí, su presencia. Pero fíjese en el capítulo 20, en el versículo
18, Éxodo 20, 18, dice que todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. ¿Y qué dice? Y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos, no se acercaron. 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque por probaros vino Dios, porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Dice, entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad de la cual estaba Dios. El pueblo, al ver el poder de Dios, la voz de Dios, la reprensión de Dios, la palabra de Dios ahí sonando, se alejó de la palabra de Dios. No se allegó, no se interesó, no dijo, ¿qué es lo que Dios está hablando? No tuvo un interés por escucharla. Dijo, no, Moisés, ¿sabes qué? Ve tú y ahí tú nos cuentas qué es lo que dice Dios, porque cuando uno tiene algo que no quiere uno dejar, cuando uno tiene algo que es contrario a Dios, ¿verdad? Pues uno trata de esconderse, trata de ponerse de lejitos, porque cuando la palabra es mencionada, no es que el pastor haya dicho en su casa, no, pues vamos a hacer un sermón especialmente para ese hermano, parece porque anda en malos pasos. No, bueno, hay unos que sí, pero esto está mal. Alguien sincero, verdadero, busca a Dios y le dice, Señor Jesús, enséñame qué es lo que tengo que decir, pero no para decírselo a alguien en específico. Amén. Cuando es así, bueno, pues Dios habla a través de su palabra, ¿verdad? Pero hay gente que como que cuando hay más hermanos trata de esconderse atrás del que está enfrente para que no le llegue, porque le está llegando, la voz de Dios está sonando, pero en vez de decir, sí, Señor, heme aquí, háblame más, quiero escucharte, quiero aprender, quiero descansar de mis cargas, quiero descansar de mis tribulaciones, quiero liberarme de mis pecados, Dios. Aquí estoy, haz tu obra en mí, haz tu voluntad en mí, haz lo que tengas que hacer en mí, Señor. Háblame, por eso vine, porque quiero escuchar tu voz. Esa es la actitud correcta. Cuando la hacemos, seguramente el Señor va a venir y nos va a hablar. Ya sea con una voz potente o del otro lado con una voz suave. Va a venir y nos va a decir, hijo, nos va a enseñar el camino por el cual debemos andar. Pero por el contrario, hay gente que se esconde y dice, híjole, mejor no hubiera venido. O hay gente que dice, híjole, ¿cómo no vino fulano de tal? Porque esa predicación era para él. No, la predicación es para el que está presente. Amén. También para los otros, pero si Dios nos permitió venir, pues es para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero ahí vemos cómo el pueblo mejor dijo, Moisés, ¿sabes qué? Ve tú y nos dices pues, después qué fue lo que te dijo Dios. Y se pusieron de lejos. Hay otro caso en el Nuevo Testamento ahora, que estamos viendo el Antiguo y el Nuevo Testamento en este principio. En San Juan 6. Gloria a Dios. San Juan 6, vamos a ver, versículo 51. Ajá, San Juan 6. Ajá, 51, fíjese, ahí viene eso mismo. Yo soy el pan vivo que ¿qué? Que he descendido del cielo, gloria a Dios, la palabra. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de muchos. Hermano, ¿qué es lo que el Señor entregó en la hora nona? Su cuerpo, ¿no? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos su carne a comer? No entendían las cosas espirituales. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, perdón, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Pero fíjese, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No quisieron escucharla tampoco ellos. Se pusieron el pan vivo, hermano, sigue descendiendo hasta el día de hoy. Pero hay que allegarnos a él. Hay que comerlo, hay que saborearlo, hay que descansar en él. Gloria a su nombre. Por eso es que todos los cultos son importantes, para descansar en él. Al entrar por esa puerta necesitamos tener en claro que el Señor va a ser fiel y nos va a hablar algo. Nos va a alimentar, nos va a nutrir, nos va a dar el descanso que necesitamos. Y una persona que experimenta continuamente el descanso de Dios está libre de temores, está libre de dudas, está libre de quejas. Pero aquel que se pone de lejos, ¿verdad? Es porque encubre su pecado, como lo hicieron Adán cuando fallaron en el huerto. En vez de venir, dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto buscándolos. Nuevamente encontramos la voz de Jehová. En el huerto se paseó, en el huerto al aire del día, dice, buscándolos. En el Sinaí vemos la voz de Dios diciendo estos mandamientos para el descanso. En el sermón del monte vemos cómo el Señor subió al monte y abrió su boca. Sonó su voz. Gloria a Dios. Pero en el Génesis, esa voz que se paseaba en el huerto era también su palabra, su voz. ¿Qué anunciaba esa voz que se paseaba en el huerto? Anunciaba perdón, anunciaba descanso, anunciaba salvación para el hombre, porque el hombre ya había pecado. El hombre ya había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Pero dice que se escondieron entre los árboles del huerto y se hicieron delantales. Se pusieron una vestidura de autojustificación y dijeron, no, Señor, me voy a esconder. No voy a confesar mi pecado. No quiero venir, no buscaron el arrepentimiento. Buscaron esconderse, negar su pecado. Y todavía cuando Dios ya habló con ellos, en vez de reconocer, en vez de acercarse a la voz de Dios, empezaron a echarse la culpa entre ellos. Pero la voz de Dios ahí está, anunciando ese descanso, esos nuevos mandamientos que Él dio en ese sermón del monte. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y vemos algo muy interesante aquí en San Juan. Dice que el Señor Jesús es el pan vivo que desciende del cielo. En el versículo 54 leímos, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre. Gloria a Dios. Cuando comemos la palabra, cuando comemos el cordero, estamos comiendo al cordero. El cordero es Cristo. Cuando comemos una porción de la palabra y venimos delante de Dios, cuando no nos alejamos, sino que venimos, nos acercamos a Él y le decimos, Jesús, háblame, 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 porque yo te necesito. Necesito una nueva porción de tu carne. Necesito que me alimentes espiritualmente. Hermano, dice, este tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Y hermano, aquel que resucite en el día del arrebatamiento y estemos con Dios por toda la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo? Sí, alabándole, sí, bendiciéndole, sí, dando testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, claro, pero vamos a estar descansando en Él. Vamos a seguir disfrutando de ese reposo, de ese descanso. Bendito sea su nombre. Y para terminar, quiero compartir con ustedes algo que encontramos en Primera de Corintios.
Gloria a su nombre. Primera de Corintios 11. Y nos habla de la cena del Señor, de la Santa Cena. Estamos hablando de que el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, que come este pan vivo que descendía del cielo. En el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Gloria a Dios. Aquí está hablando el Señor este mismo principio y lo compartió con sus discípulos en esa cena. En el versículo 25 dice: asimismo también tomó la copa después de haber ¿qué? Cenado. Así que este alimento de Dios, este pan que desciende del cielo, es comparado también con una cena. Gloria a Dios. Y en Apocalipsis 19, vaya corriendo Apocalipsis 19. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Apocalipsis 19, en el versículo desde el 7 vamos a leerlo. 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y son verdaderas. ¿Qué va a haber en las bodas del Cordero entonces? Va a haber una cena. ¿Qué es lo que la esposa entonces va a comer en esta cena del Cordero, hermano? Vamos a seguir comiendo de Cristo, aleluya. Vamos a seguir comiendo de la palabra, gloria a su nombre. Es por eso que la esposa aquí en la tierra tiene que aprender a llegarse al Señor, a decirle: Padre, aquí están mis cargas, aquí están mis pecados, aquí están mis situaciones, aquí están mis tribulaciones, Señor. Pero vengo a ti porque tú eres el pan vivo que descendió del cielo. Yo quiero comer de ti. Yo quiero comer tu carne, Señor. Yo quiero que ese sacrificio que presentaste en la cruz del Calvario por mí sea efectivo para mi vida. Gloria a su nombre, porque aquella esposa va a estar en las bodas del Cordero y va a participar de la cena del Señor en las bodas del Cordero. Por eso, con razón, el Señor dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, tiene descanso eterno, tiene reposo, tiene paz sin comparación. Él es nuestro descanso, Él es nuestra fortaleza. Podemos orar unos momentos ahí en nuestro lugar. Vamos a decirle a Jesús: amado Padre, gracias por tu sangre. Doble sus rodillas un minuto y dígale a Jesús: